el último que dimos el viernes, el de movilidad y espera, se subió tanto el planteo como la solución propuesta a Moodle, ¿sí? Para que puedan resolverlo ustedes y cotejar a ver si más o menos anduvieran dentro del parámetro, ¿sí? Ahora vamos a comenzar con el 15.5 que quedó pendiente, que era el de transporte, la empresa de transporte escolar, ¿sí? Para ver un ejercicio de producción de servicios. Si nadie tiene nada para preguntar, entonces voy a comenzar a compartir. Igual, después, si cuando vayan resolviendo, si les No, por generan supuesto, duda, cualquier duda, saben cómo comunicarse con nosotros. Aunque no lo usen, pero los canales están. Bueno, ¿se ve ahí o no? sí, ¿Un poco sí, más se ve. grande? ¿O está bien ahí? Se ve bien, pero si podés agrandar, te queda todavía para agrandarle algo todavía. Un poco más. ¿Ahí estamos? Sí, Bueno, transporte escolar CRL, sí, este que nos había quedado pendiente el viernes. El objetivo del ejercicio es que el alumno reconozca los aspectos diferenciadores de las empresas prestadoras de servicios y su impacto en el SIC. Bien. El planteo nos dice, la empresa Transporte Escolar SRL se dedica al transporte de alumnos de diferentes establecimientos escolares, ofreciendo como servicio el traslado de niños de sus domicilios particulares hasta el establecimiento escolar al inicio y al final del horario de clase. Actualmente, se encuentra desarrollando las operaciones correspondientes a su segundo ejercicio económico. La administración se encuentra ubicada en la ciudad de Resistencia y cuenta con un empleado auxiliar administrativo contable. También cuenta con un sereno que custodia el edificio donde opera la administración y se guardan los transportes escolares. Posee 3 unidades. Por ello, su sueldo se considera afectado en un 80% a administración y el 20% restante al costo del servicio. Acá tenemos ya un dato que tenemos que marcarlo, tenerlo en cuenta cuando hagamos el devengamiento de los sueldos para saber que el sueldo de este empleado hay que distribuirlo, ¿sí? En distintos sectores. La empresa realiza un contrato mensual con los padres, cobrando por ello una cuota por adelantado al servicio prestado. Cada colectivo cuenta con un chofer para la prestación del servicio. La empresa es responsable del inscripto, por lo que se encuentra alcanzado por el impuesto a las ganancias de sociedades, impuesto al valor agregado e impuesto a los ingresos brutos de la provincia del Chaco. Sí, se escucha con eco, pero no lo pude solucionar, lamentablemente. Hagan de cuenta que estamos en NICE. ¿Sí? Tenemos las operaciones del mes de septiembre, ¿sí? Y la tarea nos pide, en base a las características de la empresa descrita, diseñar el plan de cuentas para los rubros bienes de cambio y cuentas de movimiento formadoras del costo, registrar las operaciones correspondientes al mes de septiembre y determinar el resultado bruto obtenido por la empresa en el mismo periodo. ¿Sí? Bien. Siguiendo la pauta o la sugerencia que habíamos mencionado el día viernes, ¿sí? Primero vamos a resolver el ejercicio y luego, en base a las cuentas que hayamos utilizado, vamos a pasar a diseñar el plan de cuentas, ¿sí? Pero vamos a hacer todo, no se preocupen. De paso vamos viendo alternativas y escuchamos sus opiniones respecto de las cuentas a utilizar y demás, que es lo que más nos interesa a nosotros. A ver si estamos ya a esta altura manejando. Bien, respecto al tratamiento contable, lo único que voy a decir es extremadamente similar a lo que vimos en producción de bienes, con la única diferencia de que acá lo que estamos analizando son intangibles, ¿sí? Servicios. Por lo tanto, hay algunas particularidades que lo hacen diferenciador, ¿sí? Respecto de la producción de bienes, ¿sí? A lo que es producción de servicios. Bueno, fíjense que en este caso el planteo no tiene ni saldos iniciales, ni situación inicial, por lo tanto, arrancamos directamente con las operaciones del mes. En este caso, el 4 de septiembre,
nos dice que el chofer encargado de la carga de combustible entrega factura de Shell por un total de 44.550 en cuenta corriente. La empresa hace stock de combustible y la compra está prevista para el consumo de todo el mes. ¿Eh? Bueno, ¿qué les parece que hacemos con esta operación? ¿Qué sería esto? Es como materia prima. No necesariamente. Profe, que llegué tarde. ¿Qué número estamos? Sí. En pelotas, ¿sí? Estamos con ECO y estamos haciendo el 15-5, ¿sí? El transporte escolar, ¿sí? Bien, Gracias. a ver, no es estrictamente materia prima, ¿sí? Es un insumo, ¿sí?, del servicio necesario para prestar el servicio, porque como mi servicio consiste en transportar niños y a los niños los transportamos en los rodados que posee la empresa, el combustible para que esos rodados se puedan mover se consideran costo necesario de ese servicio. Pero ¿qué pasa? Lo que tenemos que analizar acá es en qué momento estoy. Yo acá, en base a lo que me dice la operación, ¿sí?, no estoy consumiendo el combustible todavía. Lo que estoy haciendo es comprando. ¿Por qué? Porque dice que hace stock de combustible y esta compra está prevista para el consumo del mes. Por lo tanto, ¿sí?, esto que tengo acá es una compra de combustible, ¿sí? Si me dice que hace stock, ¿qué significa? ¿Qué consecuencias tiene para nosotros en la contabilidad? ¿Alguien se acuerda o no? Va a ir a la forma del costo, no todavía, no en este momento. ¿Sí? Se considera activo, va exactamente, ¿sí? Si yo hago stock del combustible, eso significa de que yo voy a tener que agregar una cuenta dentro del rubro bienes de cambio que me refleje a mí el combustible que tengo en stock, o sea, en depósito, por decirlo así. Con la particularidad de que en este caso el combustible no es un bien que yo venda, sino que es un insumo necesario para la prestación de mi servicio. Entonces, si yo hago stock de ese insumo necesario para la prestación de mi servicio, pues necesito una cuenta que lo represente en bienes de cambio. ¿Sí? Por lo tanto, el asiento es una compra común y corriente donde tenemos combustible, cuenta de activo del rubro de bienes de cambio, IVA crédito fiscal a proveedor, porque decía que era en cuenta corriente. ¿Sí? Y pues, el total de la factura era 4.550, por lo tanto, neteamos de IVA y el importe neto, es decir, dividido 1.21, lo imputamos al combustible y el 21% del neto me da el IVA de la operación. ¿Mm? ¿Estamos acá? Profe, Sí. profe, ¿Sí? una consulta, ¿sí? Bien. Ahí es que quiero que me quede en la cabeza y no llegué a aprender bien. El hacer stock. ¿Qué es hacer stock? ¿Es vender aparte del No. Hacer servicio? stock significa que vos comprás para tenerlo guardado en algún lugar, en el depósito o en algún lugar, ¿sí? Vos haces stock, o sea, lo tenés guardado y lo vas a consumir o lo vas a utilizar en otro momento. Por ejemplo, vos haces stock, el ejercicio que vimos el viernes, por ejemplo, que fabricábamos mesas. Tu materia prima eran placas de madera. Entonces vos haces stock de placas de madera. ¿Qué haces? Así que vos comprás la placa y la tenés guardada en el depósito para que en algún momento la envíes a producción. ¿Sí? Entonces, Ah, eso es lo que hacer stock. Si vos no haces stock, vos directamente comprás cuando lo consumís. Entonces no hay cuenta de negativo porque no lo tenés guardado en ningún lado. Vos lo comprás del proveedor y del proveedor ya lo consumís, sea en el proceso productivo o sea en la prestación del servicio. perfecto. Muchísimas gracias, de verdad. No, bueno. Bien, entonces, esta cuentita que tenemos acá, lo que vamos a hacer ahora es mayorizarla, ¿sí? Bienes de cambio, la primera operación va a ser la adquisición de combustible. Bien, vamos a la próxima operación, ¿sí? Eso es todo, ¿sí? Adquirimos combustible, nada más.
A continuación tenemos misma fecha, el chofer encargado de la carga de combustible mediante remito interno, carga combustible en los 3 colectivos por un importe total de 11.140. ¿Sí? Acá se termina de cerrar el circuito y deberíamos terminar de comprender cuál es la intención del ejercicio. ¿Sí? Una cosa es la compra de combustible que yo hago stock, o sea, lo tengo guardado en algún lugar, y otra cosa es cuando yo lo consumo. ¿Sí? En este caso, al igual que como vimos la incorporación de materia prima en la producción de bienes, acá el consumo de este combustible, es decir, la carga de combustible en los rodados, también lo respaldamos con un remito interno, para tratar de buscar las similitudes entre un proceso y otro, pese a que no es lo mismo la producción de bienes que la prestación de servicios. Pero bueno, entonces, en este caso, ahora sí estoy consumiendo el combustible. Entonces, ¿qué asiento haríamos? Combustible consumido. Bien, me gusta que se peleen gritando si alguien se primero. Combustible consumido, cuenta de movimiento formadora del costo, a combustible, que era la cuenta de activo del grupo de bienes de cambio. Lo que nos tiene que quedar en claro a nosotros en este ejercicio es que en este ejercicio puntual la cuenta combustible no es un gasto, es una cuenta de activo, ¿sí? Porque por el tipo de actividad que desarrollo yo compro combustible y hago stock, entonces para mí es un bien de cambio, no es un gasto. Y el día que lo consumo tampoco es un gasto, sino que es un costo del servicio prestado. Pero es una particularidad de la actividad. ¿Sí? Bien. Profe, una Sí, consulta en cuanto al importe. Vio que en esta operación dice el importe cuando se consume. Pero 11.140, sí. claro, por ejemplo, si no dice importe, dice, por ejemplo, que se utiliza lo que se Litro. compró, ¿el importe Ah, sería sin el IVA? siempre. Porque el IVA no tiene nada que ver con el. No está en el activo el IVA. Vos el combustible lo cargaste en el activo por el neto. ¿Por qué le vas a agregar el IVA? Las compras, todas las compras, las adquisiciones de cualquier bien van siempre netos de IVA. O sea, ese es el valor de incorporación. ¿Sí? ¿Era esa la pregunta? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bien. Sí, después el tema en este caso es sencillo porque nos dan el importe, nos podrían dar X cantidad de litros y el valor unitario de los litros para que multipliquemos, nos podrían dar, nos podría decir directamente, consume el combustible adquirido en la operación anterior, y ahí yo tengo que entender que van los 36.000 pesos enteros. O sea, hay que leer bien puntualmente que pide la consigna, pero en este caso me dan el importe, 11.140, así que no me gasto en calcular nada, directamente uso lo que me da el planteo. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora es mayorizar estas cuentas. ¿Sí? Por un lado, vamos a tener la salida del combustible, del activo, y luego, dentro de las formadoras del costo, vamos a agregar la cuenta combustible consumido e imputamos. ¿Qué pasa? El valor de el combustible que acabamos de incorporar a los rodados. ¿Sí? Bueno, vamos con la próxima operación. Si ahí termina, es directamente el consumo. ¿Sí? Vamos al 5 de septiembre. El 5 de septiembre se abonan mediante home banking las deudas sociales y fiscales devengadas en el periodo inmediato anterior según el siguiente detalle. Y nos dan acá IVA, ingresos brutos, sueldos informales y cargas sociales. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un asiento de cancelación de pasivos. ¿Sí? Dice mediante home banking, por lo tanto, se entiende de que lo pagamos con el banco. Lo que vamos a hacer es imputar las cuentas en base al detalle que teníamos, IVA a pagar, impuestos de ingresos brutos a pagar, sueldos y jornales a pagar y cargas sociales a depositar. Trasladamos los importes del planteo al asiento y la sumatoria total va a banco. ¿Sí? En este caso, Banco del Chaco, porque después más adelante les dice que usa Banco del Chaco. Por lo tanto, imputamos la cuenta banco como contrapartida del asiento. En este caso, no vamos a mayorizar nada porque no tocamos ninguna cuenta que nos resulte necesaria para
el ejercicio puntual que estamos resolviendo. Si no tenemos ni cuentas de movimiento, ni de bienes de cambio, ni de resultado. ¿Sí? Este es sencillo. Pagamos deudas, básicamente. Sigo el 6. Cualquier cosita que no quede claro, me interrumpen. 6 de septiembre se compran 4 neumáticos para uno de los colectivos. Se abona con cheque del Banco Chaco. 4.500 cada uno, más IVA 945. Se entrega factura a 1.5721. Bueno, nuevamente estamos en una compra. ¿Sí? Ahora lo que yo tengo que ver es qué estoy comprando. Neumático para los colectivos. Los neumáticos para los colectivos son un insumo necesario para la prestación del servicio. Sí, una formadora de costo. Bien. Pues, Es un insumo necesario para la prestación de servicio. Ahora, la segunda pregunta es, ¿dice en algún lugar que yo hago stock de neumáticos? No, no dice, ni en el planteo arriba, ni acá en la operación. A diferencia del combustible, que sí me decía que hacía stock, este no dice nada. Por lo tanto, como no dice nada, no me complico la vida. Directamente se entiende de que no hace stock de neumáticos, por lo tanto, va directo, se incorpora directo como costo del servicio prestado. Y para eso imputamos, como bien dijo la compañera, una cuenta de movimiento formadora del costo. En este caso, neumáticos, como cuenta de movimiento, IVA crédito fiscal a Nuevo Banco del Chaco, porque dice que abona con un cheque. ¿Sí? Decía, cheque del Banco Chaco. Fíjense que dice 4.500 cada uno. Por lo tanto, hay que multiplicar, ¿sí? 4.500 por 4, ¿sí? Y hacemos el 21% del total o 945 por 4 para sacar el IVA. ¿Sí? El total de la operación es 21.780. Y acá vamos a mayorizar la cuenta de movimiento. Una vez que registramos el asiento, hacemos el mayor. ¿Sí? Neumáticos por los 18.000 pesos. Reitero por las dudas, y todavía hay alguno que está dudando, siempre, tanto las cuentas formadas del costo, o sea, cualquier adquisición que hace el ente, siempre se consideran los valores netos de IVA. Si agregan el IVA va a estar mal, porque el IVA no forma parte del valor de incorporación de bienes, ni de servicios, ni de insumos que adquiera el ente. ¿Sí? Bien. Con eso entonces cerramos la operación del 6 de septiembre y pasamos a la próxima. El 7, el chofer realiza la rendición de gastos del viaje, entregando comprobantes respectivos según el siguiente detalle. Y tenemos ahí limpieza y lavado, lubricantes, estacionamiento. Bien, ¿qué sería esto? ¿O similar a qué sería esto? similar a formadoras de costo por mantenimiento. Más o menos. Ahí está, ahí me gustó más. Es similar al fondo fijo, dicen. A ver, obviamente no es lo mismo, pero es similar porque tenemos la palabra más que dice rendición. Suele ocurrir en este tipo de actividad de que el chofer del colectivo maneje como un fondo fijo, que no es un fondo fijo, pero se le da dinero para gastos que pueda tener en el transcurso de la prestación del servicio. ¿Sí? El nombre que recibe, bueno, depende, pero por lo general se lo puede considerar como viáticos, ¿sí? Se lo puede utilizar como una cuenta que sean como gastos a rendir, ¿sí? La cosa es, el chofer antes de salir con el colectivo se le entrega el dinero en efectivo, ¿sí? Y luego cuando regresa o finaliza su viaje, regresa y tiene que, como cualquier utilización de dinero en cualquier organización, debe hacer una rendición. ¿Cómo rinde? Rinde los comprobantes en lo que gastó el dinero y si sobró además tiene que entregar el dinero que sobró. Nosotros acá estamos ya en la segunda parte, no dice nada, por lo tanto ya le dimos el dinero al chofer y el chofer, esa registración de cuando le entregamos el dinero ya la pasó. Ahora lo que está haciendo es rendirnos en qué gastó la plata.
y para eso nos entrega los comprobantes. Como bien dijo la compañera antes, ¿sí? Esto que tenemos acá, este detalle de gastos, ¿sí? Se consideran parte de los costos del servicio, porque si observamos, está vinculado a la prestación del servicio. Tienen que ver con gastos o erogaciones que necesitó el colectivo. Lubricantes, limpieza, estacionamiento. Ahora, ¿qué cuenta vamos a utilizar? De vuelta, va a depender del plan de cuentas que nosotros diseñemos, ¿sí? Podemos tener un plan de cuentas súper extenso con cuentas simples, ¿sí? Por cada elemento del costo, o podemos ir agrupando, ¿sí? Cuando tenemos cuentas o erogaciones o elementos del costo que por ahí son o no son significativas o ya es demasiado, como se hace, más que nada el criterio de la significatividad, o sea, por ejemplo, los estacionamientos o números así más chicos, que puede ser repetitivo, pero que también nos justifique tener el detalle, podemos utilizar, como habíamos visto en el ejercicio anterior, una cuenta que sea otros costos. ¿Sí? Habíamos visto otros costos de fabricación, en este caso sería otros costos de los servicios, otros costos de los servicios prestados, una cosa así. Así que es una cuenta de movimiento por valor del costo, pero que no es específica de un elemento, sino que ahí metemos todos los elementos que nosotros consideramos que no son lo suficientemente significativos como para tener una cuenta individual. Esa sería la justificación. ¿Sí? Yo que igual me hice todo, no mandé todo a una cuenta de otros costos porque quería que después quede un plan de cuenta un poquito más detallado como para que vean, pero cuando a ustedes se les da la posibilidad de diseñar el plan de cuentas, ¿sí? Sepan que ustedes definen esos criterios. Siempre y cuando sea coherente y esté completo, no es necesario, salvo que la política pida, que en este caso no dice nada respecto a cómo tienen que ser las cuentas, si simples, colectivas, o la extensión, etcétera, traten de hacerlo lo más sencillo para resolverlo de la manera más rápida posible. Porque cuanto más cuentas tienen, más mayores tienen que hacer, más posibilidad de cometer errores, más tienen que sumar. Sugerencias, porque cada uno lo resuelve como le resulte más cómodo. Bueno, vamos a ver entonces cómo hacemos este asiento. ¿Sí? La rendición, entonces, vamos a tener de un lado cuentas de movimiento formadoras del costo y la contrapartida, en este caso, yo le puse viáticos a rendir. Consideramos el dinero en concepto de viáticos al chofer y cuando vuelve, rinde esos viáticos. Por lo tanto, ahora estamos dando de baja ya la cuenta, ¿sí? Porque, reitero, acá estamos en el segundo momento, o sea, él ya gastó la plata y ya nos trae los comprobantes. ¿Sí? Se supone, se entiende que previo a esto, en algún otro momento, al chofer se le dio el dinero y ahí se hizo la registración cuando se entrega el dinero. Bien, vamos a ver las cuentas que tenemos en el debe. ¿Sí? Todas las cuentas de movimiento, que son limpieza y lavado, lubricantes, y el estacionamiento lo puse como otros costos del servicio. Pero de vuelta, esto es totalmente arbitrario. Yo podía haber puesto las tres cuentas como otros costos del servicio si quería. ¿Sí? Porque de vuelta, la política de planteo no me establece nada y yo soy el que tiene que diseñar el plan de cuentas. Entonces yo defino cómo lo hago. ¿Sí? En este caso yo decidí separar limpieza por un lado, lubricante, y el estacionamiento sin mandarlo como otro costo. El IVA y la contrapartida que sería el total, ¿sí? De lo que gastó, que suponemos que ese es el dinero que le dieron, porque no tenemos más datos. Yo no sé si le sobró plata o no, porque el planteo no agrega más nada. Entonces supongo que le habíamos dado justo 9.255,50 y nos rindió justo 9.255,50. Cuando no tengo toda la información no me complico la vida, supongo lo más sencillo, o sea, gastó todo lo que le dimos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer a continuación es mayorizar estas tres cuentas. ¿Qué rubro es eso? Viático a rendir y un activo. ¿Sí? Porque le dimos dinero que él nos tiene que devolver para hacer la rendición. En el momento que le daba, sería viático a rendir, a caja, bueno, a recaudación, o sea, depende en función de la cuenta que tengamos de efectivo. Y ahora la estamos cancelando. ¿Sí? Contra los gastos. Bueno, me voy a la parte de los mayores. ¿Sí? Tengo por un lado limpieza. ¿Sí? Tengo por otro lado los lubricantes y, en última instancia, los otros costos que era el estacionamiento. Acá yo lo imputé como otros costos de servicio. Bien. Me voy a la próxima operación.
se emite recibos por un total de 250.000 por el cobro de la cuota del mes mediante transferencia bancaria. Bien, ¿qué hacemos? ¿Qué es esta operación que tengo acá? ¿Alguien que se anime? Ingresa. ¿Nuestro ingreso? ¿Cómo? ¿Sería nuestro ingreso? Porque dice que Sería nuestro ingreso, pero hay un tema ahí. Que para que se dé el ingreso, claro, si recuerdan el planteo, exactamente. El planteo nos decía que pero decía que nuestra operativa funcionaba de la siguiente manera. Nosotros hacíamos un contrato con los padres donde se cobraba por adelantado la cuota del mes. ¿Sí? Por lo tanto, si yo cobro por adelantado, como cualquier cobro por adelantado, yo todavía no devengo mi ingreso. Lo que tengo es un... ¿Qué tengo? Si yo le estoy debiendo un servicio a alguien, no es un anticipo. al cliente como un anticipo sería. Es un Pasivo pasivo, sería. sí, es un pasivo, es un pasivo. En este caso no es un anticipo, porque no me están anticipando nada. O sea, no es un anticipo de la forma que venimos trabajando, de que hago un anticipo para comprar mercadería. Esto no es un anticipo, el tipo ya me está cancelando el servicio del mes completo. Exactamente, lo que pasa es que yo todavía no presté el servicio. Acá hay un tema que es el transcurso del tiempo. Por lo tanto, hasta que yo no preste el servicio, yo ahora tengo una deuda para con ellos. Por lo tanto, tengo un pasivo. Ese pasivo nosotros lo podemos denominar dentro de lo que es prestación de servicios a prestar. Servicios a prestar es una cuenta de pasivo que está reflejando el servicio que yo ya he cobrado a mi cliente, pero todavía no se lo he prestado. Servicios a prestar, cuenta de pasivo. Vayan marcándolo, recuerden, porque después le encantan meter estas cuentas y viene de cambio, porque le dieron el servicio y le gustó. ¿Sí? No, servicio a prestar, cuenta de pasivo. Yo cobré y ahora tengo una obligación para con mi cliente, por lo tanto es un pasivo. ¿Sí? Bien, pasivo que se va a cancelar cuando efectivamente prestemos el servicio, ¿sí? Y así devenguemos nuestro ingreso por haberse cumplido el contrato, en definitiva. O sea, ya prestamos el servicio porque nos contrataron. Bien, en este caso no tenemos cuentas ni de bienes de cambio, ni formadores del costo, ni de resultado, por lo tanto no mayorizamos nada. ¿Se entendió el asiento o no? Bien. Fíjense que en el comprobante puse minuta porque se entiende que es un resumen de todas las cuotas que cobramos. No es una sola, emite recibos. Por lo tanto, al ser resumen de información, lo que tendríamos que hacer es confeccionar una minuta con el resumen de los cobros y de las cuotas del mes. Donde ahí podríamos incluir, inclusive, el detalle de los clientes a los que cobré y su cuota individual, etc. Pero estos 250.000 pesos me dice el planteo de que son todas las cuotas del mes, no una sola. Por lo tanto, uso una minuta. Porque se entiende que es resumen de información. Bien, vamos a la próxima operación, ¿sí? Sí, Tengo dos preguntas. Una, bueno. en nuestro libro diario vi que en unas cuentas puso guión ISS y quisiera saber Sí, qué es. lo vamos a terminar de ver cuando veamos el plan de cuentas, ¿sí? Pero al igual que como hicimos en los ejercicios de producción de bienes, ¿sí? Ujú. Las cuentas de formadores del costo, por más de que estén dentro de un rubro específico que diga, o sea, por ejemplo, teníamos la clase pasada el tema de separado por etapas en cortado y armado o cortado y alisado. Y por más de que la cuenta esté adentro de ese rubro, decíamos que era necesario igual identificarlo, por más de que esté dentro del rubro, a la cuenta con un guioncito y el nombre de la etapa o alguna sigla, algo que me haga referencia a que es una cuenta de tal etapa. En este caso es lo mismo. Puede existir que yo tenga algunas cuentas, ¿sí?
que no sean necesariamente formados el costo, pero el nombre es el mismo. Por ejemplo, yo puedo tener depreciaciones de administración y voy a tener también depreciaciones de los servicios. Entonces, en ese caso, hacemos un guioncito y SS estaría representando la palabra servicio. ¿Sí? Pueden poner lo que quieran, pero que sea representativo de la prestación del servicio. ¿Sí? Puede ser SP, servicio prestado, o CSP, costo del servicio prestado. La cosa es que haga referencia, porque es a los fines de que, por las dudas, que exista otra cuenta con el mismo nombre, pero en otro rubro del plan de cuentas, ¿sí? Porque es una cuenta de gasto. ¿Sí? Sí. Nada más que por eso. Nada más que por eso. Y otra cosa que me llamó la atención, que está mayorizando y diferenciando por rubros. ¿Eso siempre hay que hacerlo al mayorizar? No, es a ver, es para darle orden más, ¿sí? Porque también es sugerencia. Si ustedes hacen todos los modelos así uno al lado del otro, a medida que van registrando, les puede pasar que después cuando tienen que ir a cancelar la cuenta de movimiento, como tienen todo mezclado por ahí en la ojeada que le pegan, se saltan algunas. En cambio, si tienen separado arriba la línea de cambio y abajo la de movimiento, no se les puede escapar. Porque tiene que quedar todo serio y están todas juntitas. Si tienen mezclado, por ahí se les puede chispotear alguna. Pero no es necesario que los separen, si es la pregunta. Yo lo hago así para que esté más ordenadito también y no nos perdamos entre qué es de movimiento y qué no. Nada más. Muchísimas gracias. Nada. Bien. Seguimos con la próxima operación del día 10. ¿Sí? Se adquiere en la librería San Martín útiles de oficina. Se abona con cheque del Banco del Chaco y se recibe factura por 5.250 más IVA. Fíjense que ahora tenemos útiles de oficina. ¿Los útiles de oficina son un insumo necesario para la prestación del servicio? No. Por lo tanto, yo voy a imputar acá útiles de oficina administración. Porque entiendo que los útiles de oficina son para la parte administrativa. ¿Sí? No requiero de útiles de oficina. Si bien puede ser que le vamos a echar una lapicera, sí, no es un insumo necesario para la prestación del servicio en este caso. Entonces, no. Yo sé que a ustedes les encanta buscar las interpretaciones más rebuscadas para tratar de justificar, complicarse la idea en los exámenes, pero vamos siempre a lo más fácil. Si es útil de oficina y no tiene nada que ver con la prestación de servicio. Entonces, usamos cuenta de gasto. Gasto de administración en este caso. Bien, seguimos. ¿Sí? Este es facilito, seguimos. El 12. El chofer encargado de la carga de combustible en el terrenito interno carga combustible en los tres colectivos por un importe total de 13.200. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Mismo asiento que ya habíamos hecho. ¿Sí? Fecha 16 de septiembre. Combustibles consumidos, combustibles. ¿Sí? Porque recuerden que tenemos combustible en stock. ¿Sí? Por lo tanto, hacemos una recarga de combustible con un remito interno, lo registramos. ¿Sí? Y esto lo voy a mayorizar. Por un lado, voy a tener la salida del combustible en el activo por los 13.200. ¿Sí? Y por otro lado, ingresa, ahí está, 13.200, la cuenta de movimiento formada del costo. ¿Sí? ¿Estamos? Esto es misma situación que registramos el día 4. ¿Sí? Me voy al 16. Se abona con cheque del nuevo Banco del Chaco al seguro. La primera SRL, el seguro contra todo riesgo del mes por un importe total de 7.500, según factura 14578, y las patentes del periodo en efectivo por un importe de 3.750. Se recibe el ticket de la caja municipal. Bueno, ¿qué les parece que son el seguro contra todo riesgo y la patente de los colectivos? ¿Qué les parece? ¿Son un insumo o un costo necesario para la prestación de un servicio o no? En este caso sí. En este caso sí, porque tanto la patente como el seguro son necesarios para poder circular con el vehículo. Es lo ideal que tengan la patente y que paguen la patente y el seguro. Entonces, en este caso puntual, en esta actividad, en esta empresa, estos dos conceptos, ¿sí?, son un costo, ¿sí?, no son gastos. Bueno, vamos al asiento.
ya me faltó ver acá. Acá, bien, fíjense que yo acá separé de nuevo. ¿Sí? Por un lado está el seguro y la patente la puse como otro costo del servicio, como para volver a utilizar la cuenta que había utilizado previamente, ¿sí? Donde pongo los costos que no me justifican tener una cuenta individual. Pero más que nada es para que vean el funcionamiento, nada más. ¿Sí? Totalmente arbitrario, esto yo lo armé así. Me dice que el seguro lo pagué con cheque y la patente la pagué en efectivo. Por eso agregué el caja por los 3.750 que es la patente y lo que es los 7.500 del seguro al banco. ¿Sí? Separando el IVA, obviamente, porque el total es 7.500. Entonces, una vez que tengo registrado el seguro y la patente, mayorizo las cuentas de movimiento. Porque reiteramos que en este caso puntual, estos dos conceptos no se consideran gastos, sino que son un costo del servicio. Me voy al mayor y agrego el seguro y en otra línea registro la patente como otros costos del servicio. Bien. Si no tenemos preguntas hasta acá, avanzo al 17. Se paga en efectivo. Antes de Sí, que ya. decime. Tengo también patente en lo que es constructora, se registra de la misma forma. Y depende de qué vehículo, si el vehículo está afectado a la construcción o no. No sé. Bueno, gracias, profe. Puede ser como no, va a depender, de vuelta. Depende de patente de los vehículos, tenés que ver de qué vehículos y a dónde están afectados. Si está afectado, y hay que ver en qué porción, porque si está afectado exclusivamente a la construcción, se debería considerar un costo. Si está afectado a más de un sector, va a tener que distribuir un porcentaje a construcción y otro porcentaje al otro sector donde está afectado el rodado. Y si no está afectado a construcción, por ejemplo, para la parte de administración o comercialización, lo que sea, digo, no es un costo, es un gasto. Pero habría que ver bien el detalle de dónde están afectados los rodados. Sí, patente de municipalidad, correcto. ¿Sí? Dale. En este caso, los rodados exclusivamente están afectados a la prestación de servicio. ¿No? Dice que tenemos 3 unidades de los colectivos, no dice que tengamos otros rodados. Por eso, la patente acá se afecta 100% al costo. ¿Sí? Porque en ningún lado dice que tengamos o más rodados o que estén afectados a otra cosa que no sea la prestación del servicio. En nuestro caso de gabinete. ¿Y qué me importa tu casa de gabinete? Bueno, vamos a el 17. Se paga en efectivo el carnet de conducir profesional de los choferes por un importe de 2.250 y se recibe el comprobante respectivo. Bien, ¿qué les parece que es esto? ¿Sí? El carnet profesional de conducir de los choferes de los colectivos. También podría ser considerado un También costo. es un gasto necesario. Bien, ¿sí? Es un insumo, ¿sí? Es una erogación necesaria, porque los choferes necesitan tener la licencia, ¿sí? Al día, por lo menos mediante vencida. Por lo tanto, el costo de la licencia de conducir de los choferes de los colectivos, ¿sí? Que prestan el servicio es un costo necesario, así que imputamos una cuenta de movimiento. En este caso, registro y licencia. ¿Podría haber usado otros costos de servicio? Podría haber usado otros costos de servicio. Dice que paga en efectivo, por eso pongo la caja. Y lo que hacemos a continuación es mayorizar la cuenta. En este caso, voy a tener aquí registros y licencias por 2.250, cuenta de movimiento formadora del costo. Y sigo. 22 de septiembre se envía uno de los colectivos al taller para el mantenimiento programado. Se realizan los trabajos correspondientes más otras reparaciones y recibe factura 2.988 por 16.180 más IVA
se abona mediante cheque del Banco del Chaco. El mantenimiento, reparación y mantenimiento de los vehículos afectados a la prestación del servicio son un costo necesario. Por lo tanto, nuevamente vamos a tener que imputar una cuenta de movimiento por modalidad de costo. En este caso, mantenimiento y reparación, o reparación y mantenimiento, o mantenimiento dados, por 16.180, el IVA y la contrapartida del banco, ¿sí? Porque dice que abona mediante banco. Mayorizo la cuenta de mantenimiento y reparaciones. Esto tampoco va a ver. Falta esto. Esa cuenta. Resolvemos a vivo. Mantenimiento y reparaciones. La fecha era 22 de septiembre de 2018. Y el importe lo agregamos aquí. Y ahí tenemos mayorizado la cuenta de mantenimientos y reparaciones. Bien. Completamos la operación, seguimos al 23. El chofer encargado de la carga de combustible, mediante remito interno, carga combustible en los tres colectivos por un importe de 11.800. Este asiento ya lo estamos dominando, ¿sí? Nuevamente vamos a hacer combustible consumido a combustible, ¿sí? Porque hacemos toque de combustible, lo tenemos toqueado, entonces ahora hacemos una recarga y mayorizamos, ¿sí? Damos la salida al combustible del activo y agregamos otra entrada en la cuenta de movimiento formada del costo, ¿sí? Sigo con el 25. El chofer encargado de la carga de combustible entrega factura de Shell por un total de 42.075 en cuenta corriente para reponer el stock de combustible de la empresa. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo una nueva compra de combustible. Como el combustible yo realizo stock, entonces no interviene en cuentas de movimiento formada del costo. Va a intervenir cuenta del activo del rubro bienes de cambio. Estoy comprando el combustible que hago stock. Mismo asiento que hicimos al principio de todo. Combustible, cuenta de activo del rubro bienes de cambio, en este ejercicio. IVA crédito fiscal a proveedores por un total de 42.075. Recordamos nuevamente que el IVA no forma parte del valor de incorporación del combustible. Por eso lo separamos. Y lo que me queda es mayorizar el combustible en el activo. Me voy a los bienes de cambio y agrego, ¿sí?, la compra de combustible. Nada más. Porque esto es adquisición de bienes que hago stock. Por lo tanto, todavía no interviene en cuentas de movimiento. El 28 se cancela la deuda con Shell por el total de la deuda asumida el 4 de septiembre mediante cheque del Banco del Chaco. Fíjense que me dice, cancelo la deuda, pero no toda la deuda, sino la deuda del 4. Lo que voy a hacer es ir a mirar por cuánto era la deuda del 4. Era la primera operación que registramos, que era por un total de 44.550. Lo que estoy haciendo es cancelar un pasivo. Por lo tanto, voy a dar de baja proveedores por 44.550 y la contrapartida va a ser el banco, ¿sí? Estoy cancelando la deuda con mi proveedor. Toda la deuda, no, solo la que contraje el 4 de septiembre. ¿Sí? Bien, paso a la próxima. Vamos ya al 30, ¿sí? Se realiza el devengamiento del sueldo, que le encanta hacer a ustedes, ¿eh? Hermoso. Tenemos acá un cuadrito donde tenemos separado, ¿sí?, administración por un lado, choferes y sereno. ¿Por qué está separado así? Porque vamos a tener que aplicar, ¿sí?, los criterios que teníamos en el planteo para distribuir lo que es costo de gasto. Administración no hay duda que va a ser gasto, ¿sí? Los choferes, como los choferes están afectados exclusivamente al manejo de los rodados, y los rodados están afectados exclusivamente
a la prestación de servicio, los choferes son 100% costo del servicio. Y el sereno me decía el planteo de que correspondía 80% a administración y 20% al costo del servicio. Por lo tanto, ese sueldo y esas cargas sociales vamos a tener que prorratearlo. ¿Sí? Bueno, vamos con la información. ¿Qué se considera sueldo y jornal? El bruto. Cargas sociales, las contribuciones. ¿Sí? Los aportes es lo que le vamos a restar al bruto para obtener el sueldo y jornal a pagar. Y luego las cuentas de pasivo, de aporte y contribución, no me voy a complicar, las voy a separar en aportes a depositar y contribuciones a depositar. Si no tengo que andar haciendo cálculos. Vamos a ver el asiento y explicamos cómo distribuimos. Bien. Fíjense que acá tengo, por un lado, sueldos y jornales de administración, cargas sociales de administración, y toda la parte de costos del servicio va a una sola cuenta que se llama mano de obra. Lo hice así para que trabajemos un poquito, ¿sí?, la cabeza de cómo podemos distribuir. Podría haber separado el sueldo del servicio, de la carga social del servicio, lo podría haber hecho. Pero en este caso lo quise hacer así para que sea un poquito más complejo, un poquito más, ¿sí?, el tema de cómo acomodar los números. Vamos a ver las cuentas que hicimos para determinar los importes que tenemos en el debe. ¿Sí? Para los sueldos y jornales de administración voy a tener los 8.000 pesos de sueldo del personal administrativo más el 80% del sereno. O sea, 4.000 por el 80%. Eso me da los 11.200. Lo mismo hacemos con las cargas sociales. Voy a tener los 1.840 de cargas sociales del personal administrativo más el 80% de las cargas sociales del sereno. Porque eso se consideraba de administración, el 80%. Y luego, para calcular lo que es costo del servicio, tengo, por un lado, los sueldos de los choferes completo, más el 20% del sueldo del sereno, más el total de las cargas sociales de los choferes, más el 20% de las cargas sociales del sereno. Todo esto se consideraba de producción, por lo tanto, todo eso lo mando a cuenta de movimiento formada de costo. No lo aclaré, pero esta cuenta es de movimiento. Y la contrapartida. Bueno, la contrapartida es más sencilla. Sueldo y jornal a pagar, ¿cómo llegar al número? Y bueno, tengo directamente el dato acá. El neto, yo sé que es sueldo y jornal a pagar, 54.780. Aportes a depositar, el total, 11.220. Y contribución a depositar, el total, 15.180. Y así completo el haber. De paso, repasamos el fundamento de por qué es importante totalizar los cuadros y las hojas de trabajo que usamos en contabilidad, ¿sí? Porque de los totales luego armamos los asientos. ¿Alguna duda hasta acá? No se pueden haber perdido demasiado porque no es tanto cálculo tampoco, ¿sí? Era un solo sueldo que prorrateamos. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien. Mayorizo la cuenta de movimiento. ¿Sí? Tengo acá mano de obra por los 67.404 que acabamos de devengar. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos que hacer después de devengar los sueldos? Provisionar el SAC. Muy bien. ¿Sí? Provisionar el SAC. ¿Cómo provisiono el SAC? Lo que tengo arriba lo divido por 12. Y ahí completamos el debe. Vamos a verlo. Lo que tengo en el debe es sencillo, ¿sí? Tomo el dato que está acá arriba, o sea, para SAC administración va a ser sueldos y jornales de administración dividido 12. Y me da 933,33. Cargas sociales de administración lo divido por 12 y me dan las cargas sociales sobre SAC de administración. 214,67. Y todo lo que sería SAC y cargas sociales sobre SAC de la parte de servicios, tomo el total de mano de obra, lo divido por 12 y eso es el SAC de la parte de servicios. Que acá nuevamente usa una única cuenta que se llama mano de obra. ¿Podría haber usado una cuenta que se llame SAC servicios y cargas sociales sobre SAC servicios? Sí, podría. Pero yo acá lo hice así para que tengamos las dos alternativas. Administración sí tengo dividido y las cuentas de movimiento van todas en una sola cuenta. Así que jugamos un poquito con los cálculos y les queda el ejemplo así.
Vamos a la contrapartida. Acá es donde tenemos que pensar un poquito. Si decimos que la provisión para SAC suma lo que es SAC y la provisión para cargas sociales suma lo que son las cargas sociales, la complicación que tenemos acá es que en mano de obra tengo todo junto. Tengo el SAC y las cargas sociales sobre SAC, tengo que separarlo. ¿Cómo lo hago? Y no me complico la vida. Para sacar la provisión para SAC tomo todos los brutos y lo divido por 12. Y para las cargas sociales tomo todas las cargas sociales y lo divido por 12. O sea, de mi cuadro tomo todos los brutos, 66.000 lo divido por 12 y esa es la provisión para SAC. Y tomo los 15.180 y lo divido por 12 y esa es mi provisión para cargas sociales. Por si no les queda, si tienen duda de que esto le dé la partida doble, sumamos ambos y nos da 6.765, lo que significa que está bien hecho el siguiente. Lo único que hice en el haber es, tomo para la provisión para SAC la 12ª parte de los sueldos y de todos los sueldos, y para la provisión para cargas sociales sobre SAC la 12ª parte de todas las cargas sociales. Porque acá en el pasivo no me interesa dónde está afectado el empleado, porque el pasivo es uno solo. Entonces, todos los sueldos de 12 y todas las cargas de 12 y eso me da la provisión. ¿Sí? Algunos se marean, pero bueno, después lo pueden rehacer ustedes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hasta acá no, profe. Bueno, me alegro. Mayorizo esta parte de la mano de obra y agrego acá los 5.617 que tengo de cuenta de movimiento formada del costo. ¿Sí? Lo que es administración, por acá en este ejercicio puntual no me interesa. Ahí sí cerramos sueldos y vamos a la próxima. Se deben a las depreciaciones del periodo de los bienes de uso e intangibles según la siguiente planilla. En el mes los rodados recorrieron 11.100 kilómetros. Bueno, tengo un cuadro donde tengo los bienes, el detalle de bienes, a dónde está afectado cada bien, el valor de origen, la vida útil, la amortización acumulada y la cuota de amortización. Fíjense que acá dice cuota de amortización. ¿Sí? O sea, acá esta columnita ya me está dando lo que es la depreciación del periodo, ¿sí? Que voy a registrar. Entonces, si a mí en el ejercicio que tengo que resolver ya me dan la depreciación calculada para que yo simplemente la registre y el único trabajo que tengo que hacer es distribuirla en base a dónde está afectado el bien, yo no me voy a poner a discutirle al ejercicio a ver si está bien o no, esto es una trampa, y me pongo a recalcular todo, ¿sí? Y sacamos el logaritmo del número B a ver si está todo correcto. No pierdan tiempo. Si ya les dan el dato, úsenlo. ¿Sí? Si no estaba bien, y problema del planteo, no mío, acá ya me dieron la amortización, entonces yo la uso. Entonces, el trabajo en este asiento va a estar en distribuir correctamente las depreciaciones a los sectores a los que estaban afectados los bienes de uso. Entonces, el haber es sencillo. Lo que hago es uso una cuenta regularizadora por cada uno de los bienes y traslado el importe nada más. Depreciación por inmueble 833,33, porque en el cuadro acá dice que el inmueble es 833,33. Los muebles útiles 200, los rodados 11.100 y así. Lo único que hago es trasladar acá. Amortización acumulada, depreciación acumulada sobre el bien y el importe total. La dificultad del asiento está en cómo separo la información. O sea, ¿qué de estos bienes, qué está afectado a la administración y qué se considera costo del servicio? Eso está acá. ¿Sí? ¿De dónde saqué esta información? Del cuadro. El cuadro acá me dice, ¿sí? El inmueble es 80 administración y 20 servicios, muebles útiles 100% administración, los rodados 100% servicios, el equipo de PC 100% administración y el software 100% administración. Por lo tanto, con esa información yo distribuyo. Hago acá la depreciación del edificio, o sea, para sacar la depreciación del ejercicio de la administración, voy a sumar el 80% de la depreciación del inmueble más el 100% de muebles y útiles, más el 100% del equipo de PC, más el 100% del software. Eso me da los 1.616,66. Y para el costo del servicio, para las depreciaciones que se consideran costo del servicio, voy a sumar el 20% del edificio más el 100% de los rodados. Y eso se considera depreciación como cuenta de movimiento formada de costo. Así distribuimos. ¿De dónde saqué el criterio para distribuir? Del cuadro que me dio el planteo.
tomo la información como está ahí. ¿Sí? Lo que me va a faltar es mayorizar la cuenta de movimiento. En este caso, depreciaciones. ¿Estamos de acuerdo? No tiene mayor inconveniente acá porque la parte de cálculo ya está hecha. Yo solamente tengo que hacer el ciento. Entonces, la única dificultad, entre comillas, es distribuir correctamente las depreciaciones a cada sector. Y la última operación, gracias a Dios, se emiten las facturas correspondientes por el servicio efectivamente prestado a lo largo de este mes. Bueno, acá llega el momento donde yo ya presté el servicio, ya transcurrió el tiempo y la prestación del servicio, la prestación efectiva del servicio, por lo tanto ya cancelé ese pasivo que tenía y estoy en condiciones de reconocer el ingreso. Porque además, ¿qué emitimos acá? Una factura. Si emití una factura, entonces yo estoy devengando mi ingreso por venta. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué asiento voy a hacer? Servicios a prestar a servicios prestados. Ahí va. Vamos a aclarar un par de cositas. Primero, servicios a prestar al debe, ¿por qué? Porque yo ya había cobrado en un trabajo con mi cliente, yo ya cobré en su momento. Lo que tengo que hacer es cancelar el pasivo que se generó en ese momento. ¿Cuál era el pasivo? Servicio a prestar. Y la contrapartida, ¿sí? En este caso lo puse así, ¿por qué? Porque me interesa que vean las diferencias entre los nombres y a qué rubro pertenecen las cuentas. ¿Yo podría haber usado acá venta de servicios? Sí, podría haber usado la cuenta venta de servicios. Ahora, la cuenta servicios prestados también se puede usar como cuenta sustitutiva de venta de servicios. Servicios prestados es una cuenta de ingreso. ¿Y por qué la usé? Porque también es un error muy común, ¿sí? Que toman, así como trasladan directo de la producción de bienes, el tema de que es producto terminado, producto en proceso y materia prima, acá le hacen servicio prestado, servicio en ejecución y los insumos. No, servicio prestado no es una cuenta de activo de bienes de cambio. ¿Por qué? Porque por una cuestión de las características del servicio, al ser un intangible, un servicio nunca se puede estoquear. Yo no puedo hacer stock de un servicio. Por lo tanto, carece de sentido tener una cuenta que me represente los servicios en stock como servicios terminados o servicios prestados. No tiene sentido. Entonces, la cuenta servicios prestados se puede usar, sí, pero es una cuenta de ingreso, ¿sí? Equivalente a ventas. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Servicio prestado no es cuenta de bien de cambio, es cuenta de ingreso. Es el equivalente a ventas. ¿Pueden usar venta de servicios? Sí, está perfecto. Pero a los fines de la explicación la usé a servicio prestado. Bien, el importe, ¿por qué 250? Porque era lo que habíamos cobrado en su momento. ¿Sí? Yo cobré, se supone el total incluye IVA. Entonces, así como tenía 250.000 como pasivo, eso lo tengo que separar entre el neto del servicio como ingreso y la diferencia va al IVA débito que se factura. El total de la operación o de las cuotas que cobré, 250.000. ¿Preguntas? ¿Escucho un ruidito por ahí? Profe, una pregunta. Pero antes de eso no hay que dar de baja todas las cuentas de El orden movimiento de que los utilizamos. factores no altera el producto. ¿Me escuchaste, Ben? Ah, bueno. Es indistinto. Es indistinto. Pueden hacer la cancelación. A ver, estamos a fin de mes y se prestó el servicio, por lo tanto, corresponde y se facturó. Por lo tanto, corresponde hacer las dos cosas. El orden en el que lo hagan no cambia, porque va a ser toda la misma fecha. Por lo tanto, quieren cancelar primero la cuenta de movimiento y después hacer lo de la factura, no hay drama. Quieren hacer primero la factura, o sea, el devengamiento del ingreso, y después cancelar la cuenta de movimiento, no pasa nada, porque en este caso puntual coincide todo en fecha y momento. Esté un asiento primero o después no cambia porque todo es el mismo día. O sea, cronológicamente sigue siendo el 30 de septiembre. ¿Sí? Hice primero el asiento de la facturación porque quería explicar el tema de los servicios prestados. Ahora a continuación sí vamos a hacer, como bien decís, la cancelación de todas las cuentas de movimiento. ¿Por qué? Porque el servicio ya se concluyó. Por lo tanto, hay que cancelar las cuentas de movimiento. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es mayorizar la cuenta de ingresos y servicios prestados. ¿Por qué la voy a mayorizar? Porque el punto 3 de la consigna me pide resultado bruto. Por lo tanto, hay que mayorizar venta y costo de venta. En este caso vamos a mayorizar servicio prestado y costo del servicio prestado. ¿Sí? Entonces, mi mayor, acá tengo un apartadito que se llama servicio prestado. ¿Sí? O sea, cuentas de resultado, servicio prestado. Y a continuación, vamos a hacer
¿sí? La cancelación de las cuentas de movimiento. Bueno, para armar el asiento, obviamente que voy a tener que mirar todas las cuentas con saldo, ¿sí? Que acá es donde adquiere relevancia, pero separado las cuentas por rubro. Pero bueno, para tener ordenadito. Yo miro acá todas estas cuentas, sé que tengo que poner todas estas cuentas en el asiento. En mi caso ya sé que me está por faltar mantenimiento del... Acá vamos a agregar una línea a mantenimiento y reparaciones SS. Se me había faltado. Bueno, entonces, el asiento es este, ¿sí? En el haber vamos a colocar todas las cuentas de movimiento con saldo al 30 de septiembre y la contrapartida, o sea, contra qué cuentas se cancelan las cuentas de movimiento, así como en producción de bienes usamos la cuenta de producción en proceso, el equivalente a producción en proceso en servicios es servicios en ejecución, que es representativa del saldo de los servicios que se encuentran prestándose. Esto es una etapa. Sumo, a ver si está todo, ahora está todo. Bien. Y lo que voy a hacer antes de pasar al paso siguiente es mayorizar este asiento. Por un lado, cancelo las cuentas de movimiento, por lo tanto, voy cerrando los mayores de las cuentas formadoras del costo. ¿Sí? Verifico de que todas queden saldadas. Cargué ya el total de cada una de las cuentas en el haber, por lo tanto, todas deberían quedarme en cero. Si no me quedan todas en cero, hay que revisar porque en algún lugar metí la pata, ¿sí? No, tomé cualquier valor, disculpen, pero estaba mal el también. Esto es 16.000 acá. Esto es... Ahí me quedo. Bien, ahora sí. Entonces, verifico que todas las cuentas me queden con igual saldo en el deber y el haber, es decir, saldadas con cero. Y entonces todas las cuentas de movimiento han desaparecido. Y tengo que dar de alta mi servicio en ejecución. Que es lo que acabo de reconocer al cancelar todas las cuentas de movimiento. Activo, servicios en ejecución. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Los servicios ya se han prestado, ya se han concluido. Entonces tengo que ir un pasito más allá. Como el servicio ya se prestó y se concluyó, entonces no lo dejo en servicio en ejecución, sino que lo cancelo y ya lo mando al costo del servicio prestado. Esto directamente pasa, el total que tenemos acá en servicio en ejecución lo cancelo contra costo de los servicios prestados. O sea, es un paso menos que en la producción de bienes. En lugar de pasarlo a producto terminado, como acá los servicios no se estoquean, directamente lo mando al costo. Al costo de venta, que en este caso es el costo de los servicios prestados. Por el total, obviamente. Por lo tanto, mayorizo y me queda saldada la cuenta de servicio en ejecución, porque se prestó completamente el servicio, entonces queda cero, y a la vez me voy a mis cuentas de resultado y reconozco, ¿sí?, el costo del servicio como cuenta de egreso. Es el resultado negativo de mi resultado bruto. Es la parte negativa de mi resultado bruto. Bien. Ya no tengo más operaciones, ahí cerramos el ejercicio, o sea, cerramos las legislaciones del mes, ya registré todas las operaciones, devengué el ingreso, cancelo la cuenta de movimiento y reconozco el costo del servicio prestado. Una vez que finalizo, la única cuenta con saldo que me queda son las de resultado y las de combustible, que me queda con un saldo a fin de mes de 35.450,91. ¿Sí? Todo el resto queda saldado, menos los resultados que tengo, por un lado, los servicios, o sea, el componente positivo, mi ingreso, y por otro lado, el costo de esos servicios. Y para cerrar, el resultado bruto, como ustedes ya lo saben, es ventas menos costo de venta. O sea, servicios prestados menos costo de los servicios prestados. Se lo agrego acá. Prestados menos costo
costos de los servicios prestados. ¿Sí? El resultado bruto sigue siendo el mismo. O sea, la fórmula. Cambia el nombre de la cuenta, pero es lo mismo. Ingreso, ¿sí? La venta menos el costo de venta. Y tenemos un resultado bruto de 30.000 pesos. O sea, no compramos ni... ¿Sí? Bueno. ¿Qué me está faltando para terminar el ejercicio? Mostrarles el plan de cuentas. ¿Sí? El plan de cuentas, ahora que ya vimos todas las cuentas que necesitamos, ¿sí? Lo tenemos. Para el rubro de bienes de cambio, ¿sí? De vuelta, no existe el servicio terminado, por lo tanto, mi cuenta acá va a ser servicios en ejecución. Y luego, todos los insumos o bienes que utilizamos para prestar el servicio y que hacemos stock. Para nuestro caso en particular, solamente tenemos combustibles. El resto de los insumos no se hace stock, por lo menos no dice nada de planteo. Y la forma del costo, ¿sí? Acá también va a faltar, son las cuentas que usamos para resolver el ejercicio, con la salvedad que me faltó mantenimiento y reparaciones. Y esto va a ser 5,10. Como para repasar la estructura del plan de cuentas, ¿sí? Recordamos, el nivel 5 va a ser cuenta de movimiento, 5.1 formadora del costo, 5.1.1 de los servicios prestados, y ahí ya entramos en el cuarto nivel imputable, que son las cuentas que ya utilizamos para registrar. ¿Sí? Combustible consumido, mano de obra, neumáticos, limpieza y lavado, etc. Yo, de vuelta, acá reitero, si ahora que tenemos todo completito, yo lo hice así como para darle un poquito más de forma al plan de cuentas. Ahora, ustedes, si no quieren que sea tan extenso y como el planteo no habla nada sobre política de cuentas, podrían hacerlo más sencillo y hacer directamente combustible consumido, mano de obra y otros costos. Y listo, y todo lo demás mandan una sola cuenta, entonces no tienen tantas cuentas para registrar, porque no pide nada el planteo respecto de la cuenta de movimiento. Entonces, para no complicarse, podrían trabajar con 3 cuentas, si quisieran, en este caso. Yo lo hice un poquito más extenso como para que les quede un modelito de plan de cuenta con cuentas simples. Pero bueno. Y lo que me interesa de acá es que ya se lo graben, que la cuenta servicios prestados, ¿sí? No es una cuenta de bien de cambio, es una cuenta de ingreso equivalente a venta de servicio. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si no, damos por terminada la unidad 15 y le cedo la posta a mi colega que va a comenzar con la unidad 16. Profe, ¿podría mostrar un ratito el último asiento del libro diario? Sí. Foto. Servicios en ejecución. De lujo, profe, gracias. Ya está. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Bueno, listo, Javi. No te estoy escuchando, Javi. Tiene apagado el micrófono, profe. Tenés tu micrófono off. Off, ahí está. Ahora sí. Está on. Sí, igual no vamos a arrancar mucho tampoco el ejercicio 16.1. Vamos a tratar de por lo menos plantearlo y tratar de resolverlo, porque si no vamos a empezar este ejercicio, lo vamos a terminar en la próxima clase una parte. Así que vamos a tratar de hacerlo todo completo en una clase y por lo menos plantear acá cuáles son algunas de las... Por lo menos podemos empezar a ver, aunque más no sea, el tipo del plan de cuenta. Vamos a iniciar entonces, voy a compartir la pantalla. Porque además el ejercicio ese tiene algunas aclaraciones que tenemos que hacer en lo que es el planteo. Bien. ¿Me avisan cuando ven, por favor? ¿Se visualizan? Sí, ya está, profe. Sí, está bien. Bien, perfecto.
El 16.1 es de Agronor, es una empresa agrícola, ¿sí? Básicamente trabaja con dos productos, aunque uno es el que desarrolla en este periodo. Tiene algunas características particulares en la parte de actividad agrícola y es que en general el periodo de registración es completo, es decir, es todo el año. Ahora vamos a ir viendo algunas características del mismo, ¿sí? El objetivo nos dice identificar el ciclo productivo de una explotación agrícola y los resultados propios de la actividad, diseñar el plan de cuenta, identificar controles internos contables, ¿sí? Diseñar el plan de cuenta de la empresa, el rubro bienes de cambio, bienes de uso y las cuentas formadoras del costo. Registrar las operaciones enunciadas de acuerdo al plan de cuenta y después determina el costo de producción al 30/9 del 2019. Ahí corrigen el planteo si lo tienen a mano, si no, tenganlo en cuenta, que es 2019, ¿sí? Mencionando los importes correspondientes a cada etapa. Y después dice, es una explotación netamente agrícola con dos productos. Van a ver que acá en el planteo general el único producto que en realidad utiliza es el de maíz, ¿sí? Pero trabaja con dos. Esto vamos a tener que tener en cuenta al momento de desarrollar nuestro plan de cuenta. Es decir, nuestro plan de cuenta, si bien vamos a utilizar solamente la parte correspondiente a bienes de cambio de lo que es maíz en la registración, tenemos que tener en cuenta que también trabaja con trigo y en consecuencia cuando desarrollemos ese plan de cuenta, tenemos que prever tanto las cuentas sementeras, que ustedes saben que son cuentas particulares de este tipo de actividad, como la cuenta maíz, como cuenta de bien de cambio, y trigo como cuenta final, ¿sí? Después dice los trabajos agrícolas se dividen en tres etapas: preparación de tierra, siembra y cosecha. Esto es importante porque hay varias formas de desarrollar. Ustedes ya habrán visto en su trabajo de gabinete, ¿sí? Que las cuentas formadoras del costo depende cómo se plantee la gerencia o qué datos necesite. Tenemos que ir configurando nuestro plan de cuenta para que esos datos que requiere la gerencia puedan ser extraídos de la contabilidad. Entonces, como tenemos tres etapas, ¿sí? Lo que vamos a hacer en nuestro plan de cuenta es definir esas tres etapas, cada una como una etapa de la formadora del costo. Entonces vamos a tener dentro de las formadoras del costo la etapa de preparación de tierra, la etapa de siembra y la etapa de cosecha. Y dentro de cada una de esas etapas vamos a tener las correspondientes costos que reflejen las erogaciones que se realizan en cada uno. Después nos dice, entre la siembra y la cosecha deben realizarse los trabajos de atención o cuidado del sembrado, que consisten en escarrillar la maleza, arrimar o volcar tierra sobre la raíz para cultivos como el maíz y la fumigación de sembrado. Son tareas que tenemos que hacer en estas dos etapas. Las maquinarias e implementos agrícolas imprescindibles para este tipo de explotación son molinos, aguadas, arados, rastras, sembradoras, cosechadoras, rodados, etc. Después nos da supuesto simplificador y que en el periodo solo se producirá maíz y que la explotación es sobre campo propio de la sociedad. Van a ver también en este ejercicio que simplifica mucho más, por ejemplo, no hay en sí, la parte, si bien dice que desarrolla con actividad de molinos, aguadas, arados, sembradoras y cosecha, cuando llega la parte de la depreciación, que se hace en un único momento, esa depreciación es definido con todos los bienes que tendrían que formar parte del patrimonio. Vamos a pasar a ver el caso, déjenme ver. Este es el planteo, la parte que le daba del plan de cuenta, ¿sí? Y este plan de cuenta que tenemos acá, por lo menos nos va a servir de base para el planteo de lo que nos estaba pidiendo. Nos pedía los rubros bienes de cambio
bienes de uso y las cuentas formadoras del costo. Para el rubro bienes de cambio y bienes de uso, entonces en cuanto al plan de cuenta que tenemos que diseñar, no tenemos mayores inconvenientes. Siempre recuerden que es conveniente hacer la codificación. A veces se piden los parciales y a veces no. Pero tengan en cuenta, en caso de que se pida, que ustedes tienen que trabajar con esa codificación. Digamos, no trabajar, sino desarrollar la codificación. Y el otro punto que siempre les recordamos es que utilicen los nombres de las cuentas. Si les dan nombres de cuenta, utilicen esos nombres cuando ustedes van a desarrollar el trabajo, en la registración o en el plan de cuenta, como en este caso. Entonces, vamos al plan de cuenta. Fíjense que aquí lo único que hice es separé un poco lo que ya tenía en el planteo. Acá, si bien yo tengo bienes de cambio, trigo, maíz, sementera, estas son las cuentas imputables, ¿sí? Estas cuentas imputables, yo separé acá dentro del plan en productos terminados, maíz y trigo, la sementera, maíz y trigo, sementera de maíz y sementera de trigo, y las semillas, que son insumos para la producción, para la cosecha, para la siembra, ¿sí? Son semillas de maíz y semillas de trigo. Recuerden que en la codificación acá sería activo, activo corriente. Pasamos todos los rubros y en el nivel 5 aproximadamente, no, aproximadamente no, en el nivel 5 están los bienes de cambio. Y el otro, Profe, sí, en el caso que haya agroquímico, van ahí abajo de semillas. en el caso que haya Agroquímicos. agroquímicos, sí. Acá tendría que agregar alguno de insumos, ¿sí? 1150. Siempre y cuando se haga stock, siempre y Sí, cuando se haga obvio. stock, Si no se hace vamos stock. a agregar cuentas ahí para los insumos, ¿sí? Pueden ser agroquímicos, fertilizantes, fungicidas, lo que sea. Siempre, cualquier insumo necesario para la producción. Que se haga stock, vamos a tener que tener una cuenta ahí en el rubro de bienes de cambio. Exactamente. Bien. Y el otro es los bienes de uso. Acá también separé, digamos, por tipo de bien de uso, campo, edificio, depreciación acumulada sobre edificio, etcétera, etcétera. Estos rubros nos vienen dados ya en el planteo, ¿sí? Molinos de agua, depreciación, cosechadora, sembradora, rodados. En el plan de cuenta lo que agregué es la parte de inmueble que no indicaba ahí, pero sí indicaba que trabajaba sobre inmueble propio. Por eso agregué también la parte de inmuebles. Fíjense que en bienes de uso, la codificación es 1 que sería activo, 2 que sería no corriente y puse el número 3 para bienes de uso. ¿Por qué? Porque antes de bienes de uso podríamos llegar a tener, por ejemplo, cuentas por cobrar que excedan el año dentro de lo no corriente e inversiones que excedan el año. Algunas inversiones de largo plazo pueden estar dentro del activo no corriente. Entonces, en el tercer nivel quedan los bienes de uso. Y después tenemos las cuentas de movimiento formadoras del costo. Ya dijimos que aquí este esquema que yo le puse acá es un esquema muy desarrollado. En realidad no utilizamos todas estas cuentas que tenemos acá. Está solamente como ejemplo que pueden desarrollar. Ya les dijo el contador Piguín, les recomienda también hacer lo más simplificado posible. Cuando si les piden en el parcial y ajustándose un poco, pueden hacer así como hizo hoy el contador, es decir, hagan primero la registración y después van marcando las cuentas y después arman el plan de cuentas. Acá está un poco más desarrollado simplemente, pero lo importante es, fíjense que le puse 5.1 y no 5.2 como solíamos hacerlo, es decir, las cuentas formadoras del costo están antes que las cuentas impositivas, ¿sí? Las cuentas de movimiento impositivas. Bien. Con eso en mente, vamos a ir viendo un poco cuáles son los asientos.
Vamos a ocultar un poco esto. Acá está todo armado. Ya le voy a ocultar un poco como para ir desarrollando. Y vamos viendo. ¿Sí? La primera operación dice que se adquiere semilla de trigo y de maíz según factura A y nos da el importe por 84.700 que corresponden 40.000 a trigo y 30.000 a maíz. Dentro de nuestro plan de cuenta que ya habíamos desarrollado teníamos semillas de trigo por 30.000 y semillas de maíz, es que está invertido. 40.000 son, no, está bien, 30.000 semillas de trigo y 40.000 semillas de maíz. Nos dice que es una factura A, así que tenemos que tener en cuenta la parte del IVA. Y lo que no nos dice acá es si incluye, así, nos dice que el total de la operación es 84.700, es decir, que el IVA no está dentro del total de lo que son los bienes adquiridos. Este IVA son el 21% de los 70.000 pesos. Lo que nos da la transferencia de 84.700. Bien. La segunda operación nos dice el 15 del 6. Se contratan servicios de terceros para la preparación de la tierra y se abona con transferencia bancaria, ¿sí? Por un importe de 50.000 pesos. Ahora, ¿tengo que usar una formadora del costo o no en esta operación? ¿Qué les parece? Porque estamos preparando la tierra, ¿sí? Sí, profe. Esta operación es del 15 del 6. ¿Cómo? Sí. Sí, ¿verdad? Tenemos que utilizar una cuenta formadora del costo y esa cuenta formadora del costo que tenemos que utilizar tiene que estar al menos dentro de nuestro plan de cuentas que desarrollamos de las cuentas formadoras del costo, dentro de lo que es la etapa de siembra, ¿verdad? Entonces, preparación de tierra o servicio de tercero, preparación de tierra por los 50, por los 41.423 porque está el total dentro de la facturación, dentro de los 50.000, a banco, cuenta corriente, por los 50.000. ¿Sí? Según factura A, número 36585. Voy a hacer un asiento más y mi sugerencia, laboreo. En realidad, sí, podría ir laboreo, pero tenés que aclarar que es un laboreo de un tercerizado, ¿sí? Porque no es propio, es decir, nosotros no hacemos esa actividad, sino que lo que estamos haciendo es contratar a un tercero para que la realice. Y laboreo además no solo incluye movimiento de tierra, hay algunas otras cuestiones que se incluyen dentro del laboreo, como quitar maleza, etcétera. Y hay que ver ahí el tema. Yo te aconsejaría utilizar preparación de tierra, que es más claro. Bien. Ya el 28 del 6, casi estamos cerrando esta etapa, dice se liquidan los sueldos del mes de personal afectado a la preparación de tierra de acuerdo a los datos suministrados por el parte de novedades de personal enviado por el encargado. Acá yo le hice una aclaración en el planteo, ¿sí? Le cambié, acá creo que hacía aportes y retenciones a depositar, le puse retenciones nomás, ¿sí? Porque la parte de aporte como que estaba duplicando los aportes personales y las retenciones como que duplicaba, así que le dejé retenciones, ¿sí? Es un poco mucho, 15.000 pesos, pero bueno, vamos a tomar en cuenta eso para hacer la registración. Profe, en este caso no era ¿La necesario vieron ya, supongo? ¿Sí? hacer un asiento de apertura en este caso. No, no hacemos asiento de apertura, por lo que ya dijo también el contador Piguín en la clase pasada, es decir, vamos a plantear
no desarrollar todo el ejercicio, porque eso en realidad ustedes tendrían que ir armando, digamos. Si ustedes van a hacer una registración, como hacen, por ejemplo, en el caso de gabinete, sí o sí tienen que desarrollar. Lo que sí tienen que tener en cuenta es cuando mayorizan, ¿sí? ¿Cuáles son los saldos que tenían al inicio? ¿Mm? Si el planteo no les pide básicamente que hagan el asiento de inicio y este es muy extenso, no le aconsejo que lo desarrollen. ¿Mm? Bien, vamos a dejar acá, son las 18, traten de armar el asiento de la mano de obra y del SAC, ¿no es cierto? Que son los dos que tendrían que hacer. Y la clase que viene vamos a terminar de desarrollar este ejercicio. Van a ver que tienen muchas características que son particulares, así que presten atención. Ahora entramos en la unidad 16, que es una unidad de actividades especiales. Así que los espero el miércoles. ¿Sí? Terminamos este ejercicio. Bueno, Bueno, profe, profe. muchas gracias. Chao, por hasta luego. Chao, luego. chau, chau. Chao, Javi. Chao, chau, chau. Chao, profe, hasta el miércoles.